Saludos y buenas noches. Un fuerte abrazo, qué gusto saludarles. Miren, acabo de arrancar y veo que ya tenemos aquí gente esperándonos. Qué bonito, hombre, así debería de ser siempre. Qué gusto saludarles. Un fuerte abrazo, feliz domingo. Hoy es domingo 12 de octubre y en El Salvador son las 8 de la noche con 4 minutos. Hoy vamos a tener una plática que la venimos reprogramando desde hace días. Hoy sí, hoy no puede nuestro invitado, mañana no podía yo, después otra vez y hayamos venido hasta que al fin se nos da. Y este domingo 12 de octubre, vamos a aprovechar para poder despejar una serie de dudas que han quedado sobre este tema. Dos temas relevantes vamos a tocar ahora, dos temas. Vamos a tocar el tema de pensiones, en qué están las pensiones. Y además, en este tema de pensiones, queremos preguntarle a nuestro invitado qué hay en el presupuesto de cara a las pensiones. Vamos a ver este tema. Y lo segundo, acuerdo Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó con la Comisión del Fondo Monetario Internacional? Se fue del país, se quedó del país, se ha escondido, le entregaron el estudio actuarial, ya tenemos la propuesta, estamos discutiendo, o esto lo han metido otra vez en el sarcófago de las cosas que se ocultan en este régimen. ¿Va a dar información el Fondo Monetario o también se va a sumergir en el silencio? ¿Qué pasó con los compromisos del ministro de Hacienda? Hay tantas cosas que conocer. Y miren, estos temas de verdad son relevantes. O sea, el Fondo Monetario Internacional y los acuerdos del Fondo Monetario Internacional están modificando en cantidades enormes las decisiones que se están tomando en este país. Pero algo tenemos que saber, no nos podemos quedar solo en la simple y sencillamente especulación, porque al gobierno se le ocurre blindar esto también. Ya solo falta que este tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y el tema de las pensiones lo declaren en reserva, pues si es posible, ¿verdad? Todo esto le vamos a preguntar a nuestro invitado esta noche. Así que quiero darles la bienvenida, pedirles que nos regale su like, que nos ayude a compartir este contenido, que por favor converse con nosotros, pregúntenos, opine, cuestione, denos algunos puntos de vista, o por lo menos si usted ha escuchado algo y nosotros no lo sabemos, pues aquí lo comentamos. De eso se trata este ejercicio. Usted sabe que el propósito que nos convoca es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida esta noche a Patricio Pineda, quien ya está con nosotros como parte de la mesa para una pensión digna. Patricio, al fin se nos hace poder platicar. Buenas noches. Saludos, Franklin, ¿cómo estamos? Saludos a la población que también está pendiente. Es un gusto, un honor estar por aquí. Aquí siempre en la jugada, hombre, yo digo que este tema cada vez va más. Yo no sé, aquel día que platicamos, Patricio, y tú decías, no, si el ministro ya se comprometió, que el gobierno no meta sus manos, que los diputados no metan sus manos, creemos que puede cumplir, hay cartas, hay esto, yo me quedé con una gran expectativa positiva, pero otra vez nos quedamos vestidos y alborotados, pero no hubo nada, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de esto un poco, Patricio. Sí, es cierto. Lo que pasa es que acordate también que dentro del comportamiento de estas personas está el romper incluso sus propios compromisos firmados. Esto ha sucedido con el Fondo Monetario Internacional, no hay duda alguna, porque se pasaron las fechas, ¿ya? Y no publicaron absolutamente nada. Y esto que habían pedido una prórroga. Además, acordate que en esa misma plática yo dije que el detalle con el estar pidiendo prórrogas es un problema debido a que ya esto había sucedido una vez respecto a lo que es el tema del sistema de pensiones, específicamente en el contexto de la reforma del 2022. Se dilató durante 3 veces, ¿verdad? Y hoy va por una tercera dilatación,
y ya sabemos los resultados que tuvo la reforma del 2022 y por supuesto como que las cosas se les repiten, ¿verdad? Constantemente. Eh, se, se ve venir los resultados también en el contexto de la próxima del 2026. Sí, Hay un pues silencio sepulcral, pero todo apunta a que lo que se va a hacer en términos prácticos con la próxima reforma es un golpe duro, bastante duro, contra los trabajadores. Lo que vamos a hacer como mesa es meternos en este pleito, ¿verdad? Para que logremos, ¿verdad? Pero esto va a depender de qué tanto estemos unidos, ¿no? Qué tanto logremos presionar desde las calles. O sea, tú sabes, Franklin, que mi posición ha sido desde un inicio que la solución a la caótica situación socioeconómica e incluso política ya no está en mecanismos técnicos, en mecanismos formales, en el marco del derecho que nos sí, asiste, sino que hoy está en las calles. O sea, si los salvadoreños no logran entender que las reivindicaciones o la recuperación de su dignidad, de sus derechos, de la casi extinta el respeto a la vida humana, a la seguridad jurídica, a la libertad, a la propiedad privada, ¿verdad? Eh, si no salen a las calles a luchar por esto, pues la situación es complicada, es muy complicada. Y bueno, y después vienen los ayes y las lamentaciones, ¿no? mira, tengo varias preguntas porque a mí me queda, o sea, vamos a ver, no lo quiero que lo respondas ahorita porque quiero que nos vayamos a ver un tema que tú estás empujando junto a un equipo de profesionales, Patricio, desde la perspectiva de crear y generar debate, análisis. Yo creo que estos ejercicios hay que estimularlos y hay que invitar a la gente. Pero más adelante te pregunto, pareciera que con el Fondo Monetario Internacional pueden jugar, lo pueden agarrar como que si fuera cualquier cosa, ¿verdad? Les prometen una cosa, no la cumplen, les piden prórrogas, eso es un poco informalidad. Entonces, más adelante me contás todo eso. Ahora quiero preguntarte, Patricio, para entrarle, ¿cómo va la cátedra de realidad nacional que se ha empujado? Yo entiendo que van varias fechas. ¿Cuál es la valoración que tienes? He tenido muy buenos comentarios, te lo quiero decir. Se está dando en la Universidad Nacional. Cuéntanos un poco cuál es la valoración que tienen, cómo el equipo ha venido desarrollando la perspectiva, el balance que ustedes hacen, ha llenado las expectativas o en realidad la gente no está tan interesada. ¿Cómo lo ves? Bueno, decirte, Franklin, que el esfuerzo de la Cátedra de Realidad Nacional e Internacional es producto de un equipo profesional, ¿verdad? Comprometido con el proyecto de la Mesa por una Pensión Digna, que para los que no saben es la incidencia dentro del tema de la seguridad y protección social, ¿verdad? Conformar un bloque alternativo en favor de los trabajadores para la transformación y el cambio específico de los sistemas de protección, seguridad social y pensiones. Ahí se resume, se sintetiza el proyecto de la Mesa por una Pensión Digna que poco a poco ha ido avanzando y una de las pruebas tangibles es precisamente lo que te han dado buenas referencias como la Cátedra de Realidad Nacional e Internacional, que fue aprobada por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El Salvador en julio pasado. Ya lleva 8 jornadas de realización. Las personas que se han inscrito no pagan ni un 5, ¿verdad? Y reciben datos concretos actualizados de la realidad política, social, económica de nuestro querido El Salvador, ¿verdad? Y un análisis transversal de todo lo que sucede e incide a nivel internacional en las decisiones de este querido país. Da la casualidad que este equipo, que lo conformamos 6 personas, me ahorro los nombres por razones Sí. de seguridad, la única cara visible soy yo, ¿verdad? Dentro de la palestra pública. Y también hay una persona también que es muy conocida,
dentro del círculo de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, iniciamos sin recursos, ¿ya? A nosotros no nos financia nadie, más que el apoyo y el compromiso de las personas que están en este proyecto. Más bien, Patricio, no sé si puedo hacerte esta observación. Más bien es con recursos propios, porque no es sin recursos, con recursos propios que ustedes como mesa y equipo, digamos, técnicos y de profesionales han metido, ¿verdad? A eso iba. O sea, aclaro esta parte porque hay gente que cree que uno está en bonanza y que de afuera vienen los rollos de... No, señores. Nosotros hemos ido como creando, ¿verdad? Inventándonos los mecanismos para autofinanciarnos, ¿verdad? Con recursos propios, bien dicho. Exacto, un esfuerzo que ahí está. Ahora bien, una cosa que sí es cierta, ¿verdad? Y nadie lo va a negar, es que en la medida de que tu trabajo, ¿verdad?, esté basado en la transparencia, en la razón, en la verdad, te da legitimidad de cara a la sociedad. Y esto se ha trasladado a la cátedra porque déjenme decirles que ya está en camino un proyecto de expansión al oriente del país, pero ya voy a andar más adelante en esto. Entonces, en las 8 jornadas que hemos realizado dentro de la Universidad de El Salvador se han tocado los siguientes temas. Temas relacionados a la seguridad social en términos de seguridad alimentaria. Mira, Patricio, voy a interrumpirte. Mira, aquí te están felicitando. Dice que estás de manteles largos, que estás tiernito hoy y te están felicitando. Feliz cumpleaños, Bueno, Dios te bendiga, Patricio Pineda. Y aquí me dicen una pregunta, Fran, dice, ya quiero ver. Vamos a ver, por aquí me pusieron una pregunta, Fran, ya felicitó a Patricio, me dice. Felicidades, feliz cumpleaños, Patricio. Mira que en lugar de estar celebrando, estás aquí con nosotros. Pero así es la cosa, ¿verdad? Así se celebra con la comunidad de cumpleaños. Es lo que estoy diciendo, que cuando tú estás comprometido con algo que es no solo bondadoso, sino que transforma la vida de las personas, incluso hasta los intereses personales deben de quedar a un lado. Pero aquí estamos para servirles y muy amable. Agradezco mucho los saludos de las personas. Ya llegamos a 42 calendarios, bendito el Creador. Y seguimos hasta donde Él lo permita, ¿verdad? Comprometidos, ¿verdad? Con este proyecto, con la verdad, con la justicia social, con la transparencia y sobre todo con el pensamiento crítico. Entonces, los temas han sido diversos y esto nos ha potencializado, tanto así, escuchen bien lo que voy a decir, tanto así, que producto de la cátedra de realidad nacional e internacional, hemos logrado en alianza con Alternativa y Voz del Salvador, que es un espacio donde hay artistas también comprometidos dentro de la sociedad civil, sacar a la opinión pública 3 volúmenes de la revista Datos versus Relatos, ¿verdad? Donde se resumen cada mes las 4 cátedras del mes respectivo, ¿verdad? Por ejemplo, la última, que fue la tercera entrega, ahí estaban las cátedras del mes de septiembre. Viene la 4ª entrega, que son las cátedras para el mes de octubre. Entonces, lo que quiero decir es que ya esta revista ya está en la Universidad de Santiago y en la Universidad Complutense, ¿verdad? Porque tenemos ya los amigos que siguen a este servidor, que están dentro de los círculos de intelectuales que trabajan el tema de previsión social y sistemas de pensión. Uno de ellos es nuestro querido hermano chileno-español René Fernández Montt, ¿verdad? Que ha sido uno de los asesores principales de la revista Forbes. Entonces él está colaborándonos, incluso tiene su espacio de opinión pública dentro de la revista, la cual también se nutre con otros aportes importantes de personas que están involucradas dentro de la sociedad civil. Entonces, estos temas que he mencionado, seguridad alimentaria, derechos humanos,
análisis de régimen de excepción, análisis de derecho constitucional, análisis del tema económico versus el impacto ambiental y ecológico, que por cierto ha sido una de las mejores cátedras que hemos tenido, a cargo de José Luis Magaña. Análisis de los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con el país en materia de presupuesto general, finanzas públicas y por supuesto pensiones. Y el sábado pasado tuvimos un análisis de geoeconomía mundial o geoestrategia económica mundial de las potencias, o sea, cómo están las potencias a nivel económico dentro del sistema internacional. Estuvo muy interesante. Y para la próxima cátedra se está gestionando la presencia de cuerpo diplomático de la República Popular de China, ¿verdad? Para que podamos entrarle a un debate muy, pero muy interesante. Esperamos pues que ustedes que están viendo este programa se puedan sumar. Entonces, para seguir... ¿Cuál es el tema, Patricio? La otra semana con el cuerpo diplomático de China. Se va a estar socializando entre semana, ¿verdad? Okay. Así es que yo te voy a pasar el banner a ti para que... Nos vas a dejar aquí en veremos. Calma, que se está gestionando eso. Entonces, se va a socializar. Yo te voy a hacer llegar el banner para que tú lo socialices aquí en tu programa. Sí, y que la gente se acerque. ¿Verdad? No, yo creo que es un buen esfuerzo, de verdad, y ojalá que se siga multiplicando ese esfuerzo, un reconocimiento a toda la gente que es parte de este gran proyecto y que sin duda le hace falta al país. Yo te soy franco, Patricio, yo creo que la posibilidad de hacer las cosas mejor pasa porque analicemos, porque nos escuchemos, porque debatamos, porque discutamos de manera directa, de frente. Esconderse de los temas no es la mejor salida para el país. Hacer las cosas a oscuras o por debajo de la mesa, peor. Así que yo te felicito y felicito al equipo que está haciendo esto. Es los fines de semana, los sábados, ¿verdad, Patricio? Sí, la cátedra se desarrolla los fines de semana, día sábado, de 8 de la mañana en adelante, en el edificio de Dagoberto Marroquín, segundo nivel, aula de maestrías, en la Universidad de El Salvador Central. Ahora, el fin de semana, paralelo a la octava jornada, este servidor tuvo un espacio en el oriente del país donde hay resultados muy positivos y esperemos, ¿verdad?, que se lleguen a acuerdos con los sectores que estuvimos por allá. Fue una reunión muy, pero muy satisfactoria. Y se está planeando o planificando la posibilidad de extender la cátedra, ya sea a la sede oriental de la Universidad de El Salvador o a una universidad privada. No menciono el nombre de momento porque esto está en gestión, pero lo que sí es cierto es que cada vez hay sectores en los que se están interesando en apoyar el proyecto de la Mesa por una Pensión Digna, que es un proyecto de seguridad y protección social, ¿verdad? Para que todos y todas podamos participar y sentirnos identificados, ¿no?, en las temáticas que afectan la realidad nacional. Bueno, vamos entrándole. Mira, aquí te estoy poniendo todas las felicitaciones. Yo las voy poniendo ahí, pero toda la gente te está felicitando, te desea bendiciones y bueno, la respectiva felicitación. Gracias a toda la comunidad por ser parte. Esto es hacer comunidad, miren. Esto es hacer comunidad, de verdad. Qué bonito que nos llevemos así, que nos reconozcamos y que nos felicitemos. Eso, un saludito, saben que en realidad es un gran, se recibe con mucha alegría y se recibe también con mucha energía. No, Patricio, muy amable, vamos a ver. Agradezco los saludos. Agradezco infinitamente los saludos y un abrazo a la distancia. Bendiciones para todos. A ver, Patricio, arranquemos, mira, bueno, empecemos con pensiones. La última vez que hablamos ya adelantamos. ¿Qué pasa? ¿Está jugando el gobierno con el Fondo Monetario Internacional? Simple y sencillamente se compromete y no cumple, promete una cosa, no la hace, y el Fondo Monetario Internacional
tolera este tipo de comportamientos, Patricio? Digo porque si te lo pongo así, mira, si yo llego y te digo, Patricio, ¿podés prestarme esta cantidad de dinero? Pero yo empezás a ver que yo no te cumplo ni siquiera los compromisos que asumo de entregarte información. No da muy buenas señales, no son muy buenas referencias. Entonces, ¿cómo se percibe eso, Patricio, en tu lógica y tú que conoces este tema? Vaya, mira, con respecto a esto, esto era parte de lo que tenía que esperarse que sucediera. La última vez que estuvimos aquí, en efecto, lo que hice fue informar a la población el compromiso que públicamente habían adquirido. Bien, no se cumplió, pero es que eso es normal en esta gente. O sea, si han sido capaces de violentar la Constitución para arraigarse en el poder, o sea, que han mandado un acuerdo por escrito con un organismo multilateral a nivel financiero. Hay dos cosas interesantes en esto y que llaman mucho la atención, por si ustedes no se han percatado, se lo menciono. Primero, obviamente el silencio sepulcral de parte del principal señalado, que es el que incumplió el gobierno. Pero segundo, y es la gran pregunta, ¿por qué el silencio por parte del Fondo Monetario Internacional? ¿Verdad? Eso es muy interesante, ¿verdad? Y debería no solamente de llamarnos la atención, sino que de preocuparnos. Porque en la lógica de lo escrito, de lo firmado, que es de donde podemos hablar para no estar inventando, como bien se dice, o especulando, se supone que el romper ese compromiso significa que no va a haber financiamiento, ¿verdad? Esa es la lógica, ¿ya? Sin embargo, hubo un par de periodistas que yo felicito, de la prensa gráfica, si no me equivoco, que después del 25 y del 30 de septiembre, respectivamente, cuando no se publicó nada, abordaron, ¿verdad?, a personas del Fondo Monetario Internacional y estos se limitaron únicamente a decir que no saben la fecha de publicación en este caso, del estudio actuarial. De entrada ahí se rompe la hoja de ruta, que era la hoja correcta, que estaba en el papel y que yo siempre había advertido, y también la Mesa por una Pensión Digna, mejor dicho, desde la Mesa por una Pensión Digna, lo habíamos advertido con tiempo, que era como los pasos a seguir para no volver a cometer la misma regada de siempre. Número uno, que era el cumplir el compromiso firmado y adquirido sobre el tema de transparencia. Y ojo, que hay un profesional que ha sido es expresidente del Banco Central de Reserva y que está bastante ligado al gobierno, o por lo menos es de los que más ha aplaudido a este gobierno. Y hace poco, en un medio de comunicación que fue entrevistado sobre esta línea del tema, dijo que lo que más preocupa es que no es tanto si se va a revelar o no un análisis o estudio actuarial, lo que sea, sino el tema de transparencia. Eso fue lo que dijo. Entonces, el primer compromiso que se incumple es precisamente el tema de transparencia. Y es que ¿saben por qué no se ha publicado nada? Lo voy a volver a repetir por enésima vez. Lo que sucede es que en la publicación de las líneas de transparencia del fondo de pensiones hay dos temas que son o el harakiri del gobierno o, ojo, ¿verdad?, el costo político, ¿verdad?, que esto acarrea. En primer lugar, ahí está metido el tema de cómo iban a justificar ellos el hecho de la elevada deuda de pensiones, porque hay números donde se registran que el costo de las pensiones desde 2023, que es la fecha de referencia cuando inicia la nueva reforma, la última reforma, hacia acá ha venido hacia la baja, y ha venido hacia la baja por
varios factores. El primero de ellos es porque ha empezado a darse el fenómeno demográfico que actualmente se conoce como recambio de regímenes, porque las pensiones por vejez se han convertido en pensiones por sobrevivencia, cuyo costo es más bajo, ¿verdad? Sí. En primer lugar. En segundo lugar, el costo de pensiones ha bajado porque precisamente de cada 10 trámites que se llegan a presentar mes a mes o anualmente, por decirlo así, a una AFP, solo 4 de estos es los que terminan en pensiones asignadas, calculadas, etcétera. El resto son asignaciones, es decir, devolución de lo ahorrado, porque las personas no logran cumplir el requisito mínimo del tiempo de servicio, que hasta la fecha está vigente en 25 años. Ese es el segundo factor. Y el tercer factor está relacionado más con el ritmo del recurso que ha estado llegando versus lo proyectado con las modificaciones hechas en el 2022. Por ejemplo, se aumentó un 1% la cotización que ellos calcularon, y yo no sé cómo es que hicieron para calcular, porque eso es, bueno, es producto de no haber hecho un estudio actuarial previo al 2022, maña vieja de estos políticos salvadoreños. Ellos dijeron de que con el 1% de aumento iban a recaudar en cotizaciones arriba de 1,000 y fracción millones. Unos estuvieron hablando de 2,000 millones. Bien. Ok. Eso lo vas a recaudar, Franklin, si tenés por lo menos una cobertura del 70-75%. ¿Ya? O sea, que hayan 7 de cada 10 salvadoreños cotizando. Y que aún así entras en déficit inmediatamente porque no te ajusta en términos de recambio generacional para mantener una pensión saludable. La ciencia dice de que para que un pensionado tenga una pensión saludable, o sea, digna o de calidad, que se le llama, deben de haber 9 cotizaciones activas mes. Bueno, pero con 7 ya va saliendo. Sin embargo, eso no es la realidad de El Salvador, ¿ya? Y los números ahí están. Incluso los voy a volver a repetir para que vean que no es mentira lo que me estoy inventando. Y son números basados en lo que es la publicación del último censo poblacional que está ahí en el sitio web del BCR. Entonces, estos son números, pues, ¿ya? Vaya, por ejemplo. Y oficiales. Y son oficiales, o sea, aquí no nos estamos inventando nada. Y aquí les voy a citar la fuente. Esto fue retomado, lo que voy a decir, por el Fondo Monetario Internacional allá en mayo de este año, en el primer informe de cumplimiento, ¿verdad? Sobre el acuerdo de esos 1,000 y pico. Y está en www.imf.org, pleca español, ¿verdad? Y le vas a agregar a eso artículos 2025. Ahí está. Y dice lo siguiente el fondo. En El Salvador hay 6,365,492 habitantes. Bien. De esos, ojo con esto, el 55% de 6,300,000 y pico mil están en el bono demográfico. Pongan atención. 6,365,492 habitantes al cierre del 2024. Resultados del censo poblacional ejecutado por el BCR. Información oficial. De esos, el 55% de 6,362,000 es el bono demográfico. Es decir, toda esa gente que está entre 18 y 60 años. ¿Cuánto es en número? Bueno, en número son 3,501,020. ¿Ya? Si te fijas, ojo con esto, y te vas al último informe o boletín previsional publicado en abril del 2023 sobre el número total de afiliados a las AFP, el número cuadra. Afiliados. Sí, el número cuadra perfectamente. Afiliados. Ojo, repito,
De 6.365.400 personas que habitan este país, hay un bono demográfico, es decir, la gente que debería de estar produciendo riqueza en El Salvador a razón de un 55%, es decir, 3.500.000. Bien, este número de 3.500.000 pega exactamente con el número de afiliados a las AFP publicado en el último boletín previsional fechado en abril del 2023. Ok. ¿Cuál es la novedad? ¿Por qué cito el artículo del Fondo Monetario Internacional? Porque el Fondo Monetario Internacional dijo a mayo del 2025 que cotizantes activos entre 18 y 60 años al sistema, solo hay 958.000 de 3,5 millones. Ajá. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que apenas es una cobertura del 27%. Y mira cómo son las cosas. Ese 27%, es exactamente el mismo número en términos porcentuales del año 1998. Lo que quiere decir que en materia de cobertura no se ha avanzado absolutamente nada dentro del sistema de pensiones en más de 30 años. Así de fácil. ¿Ya? Bien. ¿Por qué cito esto? Vámonos al otro lado. Aquí estamos con los jóvenes. Hoy vámonos con los adultos mayores. De entrada, los adultos mayores, matemáticamente hablando, crecieron 2 puntos porcentuales más respecto al último censo. Como el censo del 2007 estaba muy desfasado por el tema de, imagínate, del 2007 al 2024 un censo pasa mucho tiempo, pues. Entonces, no puede ser tan exacto en la contabilidad demográfica por el tema de las muertes y todo lo que implica la sucesión demográfica. Bien, además que se hizo mal el censo del 2024, pero es lo que tenemos oficialmente hablando. El punto es que crecieron matemáticamente 2 puntos porcentuales los adultos mayores. ¿Qué significa eso, licenciado? Bien. Significa que de 6.365.000 habitantes, el 11.8% son adultos mayores, o sea, personas de 61 años para arriba. ¿Ok? Va. De esos, solo hay cerca, o sea, ese 11 punto y fracción significan 755.583 adultos mayores. El punto es este, y aquí viene el tema, yuca, que hay cerca de 300.000, un poco más de adultos mayores nuevos, o sea, un número nuevo, un número de más, porque creció 2 puntos porcentuales. Y escucha bien, de esos 755.000 adultos mayores pensionados, ojo, pensionados, y el dato que voy a dar cubre Unidad de Pensiones del Seguro Social, antiguo INPEC, hoy se llama ISP, ITSFA y AFPs. El dato que voy a dar, anote, de 755.000 adultos mayores, solo 241.000 están pensionados. ¿Qué quiere decir? Que es apenas el 32% de cobertura en adulto mayor. Bien. ¿Qué sucede con estos números? Y esta es la parte que ni el Fondo Monetario Internacional ni el gobierno quieren hablar y que probablemente es la principal causa del pleito, por lo cual no se publicó nada hace un par de semanas como se había firmado y se había comprometido públicamente ambas partes, sobre todo el gobierno. Con esto les estoy demostrando que el ritmo de las cotizaciones explica la baja en las asignaciones de pensionados
o sea, de pensiones, de cálculos de pensión, pues. Por lo tanto, el costo, ojo, el costo anual de pago de pensiones va a la baja. Hay un estudio actuarial que la mesa hizo. Esto se reveló en enero del 2023. Creo que aquí tenemos en el público miembros de la mesa. Escriban ahí si están o no presentes, si estoy diciendo mentiras o no. Ustedes ya vieron ese estudio actuarial, miembros de la mesa. Y ahí sale, Franklin, ahí sale el análisis a 100 años desde el 2023. Y cada año, ahí hay una columna que ellos ya vieron, el costo va bajando. La pregunta es, oye bien lo que te voy a decir, la pregunta es, ¿por qué si el costo de las pensiones vigentes ha bajado del 2023, año 1 de la última reforma, y así sucesivamente, la deuda emitida ha subido? ¿Ya? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta que tenían que transparentar con la publicación de estos datos en julio, pero que después pidieron prórroga para septiembre y no lo han hecho. Ahora yo te voy a explicar la razón de por qué no lo han hecho. Y esta es la primera. Esto es un rostro humano lo que voy a decir. Primero, si tenés el 32% de cobertura en adultos mayores versus un 27% de cobertura en supuestamente población activa, o sea que debería estar aportando dinero, eso se llama insostenibilidad, porque estás gastando más de lo que recibís. Sí, repito, claro. En cobertura de personas activas tenés apenas el 27.3%. Versus en cobertura para pagar pensiones tenés un 32%, prácticamente un 5% más. Eso es insostenibilidad, porque llega menos recursos de los que estás necesitando para gastar. Y en ese estudio, escucha bien, es que la matemática es divina, yo por eso me divierto, me encanta este tema, me lo devoro, lo disfruto, ¿verdad? Gozo cuando los ignorantes se retuercen, ¿verdad? Al escuchar la verdad en base a la matemática, porque hay dos cosas que no se equivocan, señoras y señores presentes aquí. Uno de ellos, los cristianos le llaman Dios, la ciencia le llama sabiduría universal, y lo otro es la matemática, no se equivocan. Entonces, hay una columna en el estudio actuarial de la mesa del 2023 que habla de la insostenibilidad arriba del 7-8%, y son los datos que pegan con lo que estoy revelando el 2025. Así de fácil, así de sencillo. Mira, y repito, los miembros de la mesa ya vieron esa sábana de números. Claro, hubo algunas caritas dentro de la gente que está trabajando conmigo ahí en la mesa que se quedaron, ¿y qué jeroglífico chino es? Y es entendible. Pero el punto es que lo que nosotros dijimos en el 2023, el fondo lo confirmó este año. Okay. ¿Ya? Entonces, ahí está el elemento. Eso es lo primero, Frank. Lo segundo, y esto es lo más preocupante. Fíjate cómo van las cosas. La UNEC, que es la Oficina Nacional de Estadísticas y Censos, en base al resultado del último censo, te está diciendo que la pobreza ha crecido en los últimos 6 años cerca de un 9%. Estos números que estoy revelando son el problema que viene dentro de poco, porque si tenés apenas 27% de más de 3,5 millones que no los estás protegiendo en materia de seguridad y valga la redundancia, protección social, estos van a llegar a viejos. ¿Y sabes cuánta gente es? Son 2,900,000. ¿Qué va a hacer el gobierno con 2,900,000 adultos mayores que no van a tener derecho a una pensión? Y eso realmente se puede dar. Eso se puede dar. Por supuesto, porque en 6 años, lejos de combatir y derrotar la pobreza, esto ha aumentado. Ok. ¿Ya?
Digo, te preguntaba eso, Patricio, porque mucha gente dice, no, es que estos quieren asustar, ¿verdad? El petate del muerto, dicen, estos quieren meterle miedo a la gente, pero hasta aquí estamos hablando de números. Pues sí, que me refuten esto. Y esos números que ellos han publicado. Ahí los reto yo, que lo hagan. ¿Verdad? Bien. Ahora hay un punto también que se suma a esto. ¿Y por qué no han revelado nada a esta gente? La deuda. Te dije de que había un costo del pago de pensiones que cada año ha ido bajando, pero la deuda ha sido aumentada. A esto hay que sumar que hubo advertencias por parte de organismos multilaterales importantes, como por ejemplo Berkeley, allá en marzo del año pasado, que dijo, miren señoras y señores, dijo, aquí hay una opacidad financiera en la información del manejo de los centavitos del fondo de pensiones. Eso fue lo que dijo. ¿Eh? Y habló de una triangulación, ¿verdad? Habló de una triangulación. Ok. Esa triangulación a la que Berkeley hizo referencia y la cual el fulano este que está reelecto respondió en un tuit, yo pensé que iba a salir con algo, pero bueno, hay que esperar mucho a este tipo de... Diciendo que los de Berkeley eran pagados por George Soros. A eso se limitó a responder. Así digo, como tú. Ay, los chicos de Berkeley están, como acabas de decir tú, asustando con el petate del muerto, pero lo que pasa es que son pagados por George Soros. Por favor. O sea, y vuelvo a repetir, ¿y ese Berkeley quién es? Bueno, se lo voy a decir. Usted que es futbolero, me va a entender. Los que son futboleros saben que en Inglaterra existe una liga de fútbol bastante competitiva, que es la Liga Premier inglesa. El principal sponsor de esa liga donde juegan grandes futbolistas, como por ejemplo, hay campeones del mundo ahí, como el Divo Martínez, el portero del Aston Villa y de la Argentina, Enzo Fernández, medio centro del Chelsea, si no me equivoco, ¿verdad? Goleadores de la talla de Erling Haaland, bueno, en fin, ¿verdad? Ahí con eso les estoy dando a entender algo. ¿Saben cómo se llama realmente esa liga? Se llama Berkeley Premier League. Así se llama. Oigan, Berkeley. O sea que el principal sponsor de la Liga Premier Inglesa es Berkeley. Y Berkeley dijo que hay opacidad en el manejo de las finanzas del sistema de pensiones salvadoreño. Bien. Y cuando explica Berkeley en su informe de la opacidad, habla de una triangulación de recursos. ¿Qué quiere decir con eso, Berkeley? Bien. Que el ISP emite los famosos certificados de obligación previsional, hace unas colocaciones públicas y de pronto nos damos cuenta que aparecen 288 millones en el banco hipotecario. ¿A cuenta de qué? ¿A cuenta de qué? ¿Por qué el banco hipotecario va a tener 288 millones del fondo de pensión sin explicarle a los cotizantes el origen y el destino de los mismos? O sea, el uso, pues. Y no sé si te acordás, Franklin, pero de pronto hubo un grupo de activistas que tuvieron a bien o mal, ahí depende cómo usted lo quiera agarrar, publicar y filtrar información sobre préstamos millonarios a políticos, que curiosamente es dinero de esos 288 millones. Entonces, eso es lo que el Fondo Monetario Internacional, en su acuerdo con los fulanos esto, empezó a presionar para que lo publicaran. Tema de transparencia. O solo estoy tocando un tema, tema de transparencia. Entonces, si de entrada ya te pusiste a imaginar, ¿eso cómo puede tener una explicación técnica? ¿Cómo? ¿Verdad? O sea, esa no es culpa mía ni tuya que cotizás, ni los amigos que están viendo aquí. Esa es culpa del que decidió hacer eso. Tiene que explicarlo. O sea, ¿entendés por qué se han peleado con el fondo?
¿Y Por por qué eso es que incumplieron? hay tanto silencio. Están Exactamente, tapando todo este tipo de situaciones que es imposible justificarlas, digamos, a menos que exactamente, le pases el serrucho a esta gente que le ha metido la mano a los fondos de las pensiones. exactamente. Y eso, Patricio, es un solo caso. Sí, Es un entonces, solo caso. aquí podemos hablar de otras cuestiones en ese tema, pero no nos alcanza la noche, hacemos vigilia. Entonces, tema de transparencia. ¿Ya? Ajá. A eso hay que sumar que en el tema de transparencia no cumplieron, por ejemplo, con el hecho de la data referente. Escuchen bien, porque esto es como una cadena de efectos, ¿verdad? Ve, estás sacando mucho dinero del fondo de pensiones, le has dicho a los trabajadores sin consultarles que durante 4 años no le vas a pagar ni capital ni intereses. Entonces, por eso entendés que te va a ser bien difícil o complicado publicar los boletines de rentabilidad del fondo de pensiones, que no Ya. se publican precisamente desde marzo del año 2023. Ok, esto se suma a una presión la cual te está poniendo entre la espada y la pared, ¿eh? ¿Ya? Por lo tanto, tenés que pelearte con el que te está exigiendo, mandarlo al carajo, ¿verdad? Y quedarte callado. Porque esa ha sido la solución que han tomado, ¿ya? Tampoco han publicado cuántos hay activos realmente aportando, cuántos hay pasivos, ¿verdad? En qué instrumentos y de qué orden se han invertido cada centavo, cuánto ha sido la rentabilidad nominal versus la real que esto ha generado, en fin, toda la data estadística, las ubicaciones geográficas, etc. Entonces, eh, hay cosas que, la verdad, el silencio es el que otorga mucho sobre los señalamientos que estamos haciendo. Y también hay un tema tras bambalinas que es el que comienza como a tejerse y a tomar quizás un poco más de forma. Porque precisamente en las últimas declaraciones al respecto de este silencio, como rompiendo un poco el hielo por parte del fondo, ellos dicen de que han pedido una tercera prórroga. Bien, bueno, eh, ya Eso, les he eso dicho, no es oficial todavía. no, salió en una nota periodística la semana pasada que supuestamente este periódico que mencioné preguntó al equipo técnico del fondo y el equipo técnico del fondo eh, aseguró que no saben la fecha, pero porque han pedido una nueva prórroga, pero no se sabe hasta qué mes, pero que supuestamente se va a publicar. Ahora, hablan de la publicación de un estudio actuarial. Bien, y yo entiendo que la gente confunda la chicha con la limonada en esto porque esto es un tema bastante complejo. Voy a volver a explicar cuál es la forma correcta de ir superando este problema versus lo que están haciendo. En primer lugar, lo que tenía que hacerse es el tema de la transparencia, los datos que ya dije que no se han publicado. Ya puse los ejemplos más claros y concretos, no pueden estar. O sea, más clara la idea en ese sentido no la puedo dejar. Aquí viene lo siguiente. Después de esa publicación, lo que se tiene que hacer y que está en un memorándum que incluso tú pusiste, ¿cómo se llama? En tela de juicio lo que dije y está bien. Sobre Sí. el memorándum del ministro de Hacienda, Pero pues dando esa sí, hoja de ruta. pero ¿Ah? mira los resultados. Claro, los resultados, perfecto, perfecto, excelente. Entonces, en esa hoja de ruta habla el ministro que a finales de septiembre iban a publicar un análisis actuarial, ¿eh? Ajá. Eso es correcto. Así tenía que ser. ¿Y sabes por qué es importante primero la publicación de un análisis actuarial antes de un estudio actuarial? Cualquiera puede decir, licenciado, ¿usted está hablando de lo mismo? No, no. Científicamente, análisis y estudio actuarial no son lo mismo. Es como cuando tú confundís pensión con jubilación. No son lo mismo, científicamente. Voy a hacer la diferencia. La jubilación es un proceso que a todo mundo le va a llegar
porque está relacionado con el retiro de la vida laboral activa. La pensión no, porque la pensión está supeditada al cumplimiento de ciertos requisitos que para el caso de El Salvador solo 4 de cada 10 los cumplen y que están plasmados en el texto de algo que nosotros conocemos como ley. ¿Ya? Esa es la diferencia entre pensión y jubilación. Todo el mundo se va a retirar, pero no todo el mundo se va a retirar con pensión. ¿Se entiende esa diferencia, verdad? Sí, sí, sí. Sí, No sé si claro. los amigos lo entienden. Si no lo entienden, escriban y volvemos a repetir. Bien, entonces exactamente lo mismo sucede con el tema actuarial. El análisis actuarial es una fotografía del momento. O sea, es un estudio y una publicación de los resultados de una medida que ya se tomó. O sea, vas a estudiar la última reforma y los resultados de la misma. ¿Sí? Ese es un análisis actuarial. Por eso digo yo, es una fotografía del momento. Un diagnóstico, pues. Sí. Para que se entienda. Todo el mundo ha ido donde un médico a pasar consulta. Sí. ¿Verdad? Todo el mundo. Por cualquier cosa. Entonces allí, si es la primera vez que vas, te hacen una cosa que se llama cuadro clínico, ¿verdad? El doctor es el que representa en este caso al actuario, al profesional, pues, que sabe de esto, que científicamente se ha preparado para atenderte. El cuadro clínico es el documento donde vas a escribir todos los datos del fulano que está enfermo. Entonces, la data que dije yo que era necesaria publicar, que no la han hecho, es la que nutre el análisis actuarial, que al final es ese diagnóstico. Porque en el cuadro clínico, luego de escucharte, de hacerte las pruebas respectivas, los análisis, los exámenes, whatever, sale un diagnóstico. Exactamente ocurre lo mismo en el análisis actuarial. ¿Y por qué tiene que salir un diagnóstico cuando vas a pasar consulta? Porque te tienen que dar tratamiento. ¿Ya? Si no, a la zumba marumba lo que vas a hacer en vez de mejorar tu salud es empeorarla. Sí. Por eso tiene lógica decir que no te automediques, sino que visites un médico. ¿Verdad? Entonces el análisis actuarial es exactamente eso. ¿Ya? El doctor representa al actuario. El cuadro clínico representa el documento donde van los datos, que esto es el registro de lo que padeces, en este caso, montos de pensión, personas activas, personas pasivas, bla, 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 es lo que complementa ese cuadro. Luego de eso, el médico te dice, mire, le voy a hacer un par de exámenes. Esos exámenes son los análisis de los indicadores que ese dato da para el cuadro clínico que integra el documento del análisis actuarial. Y finalmente, la publicación de este es el diagnóstico de los resultados. Entonces, cuando eso se da, ya viene la parte del tratamiento. Entonces, ese mismo actuario, o sea, ese mismo médico, pues, te dice, vaya, usted va a tomar esto, va a tomar aquello, va a tomar al otro, y si es necesario terapia, la va a hacer así, así, y de esta forma. El estudio actuarial se agarra de ese análisis porque ese análisis es el diagnóstico de la enfermedad. Entonces, el estudio actuarial es lo que vas a aplicar para que en el futuro ese enfermo mejore. ¿Y quién es ese enfermo? El fondo de pensiones. ¿Se entiende la diferencia ahora? Mira, Patricio, dice la gente aquí, mira, Patricio, es que sí. Yo pues, o sea, nosotros, te lo leo aquí, Patricio desde hace mucho tiempo viene advirtiendo del riesgo de las pensiones, pero mucha gente, sobre todo los jóvenes, parece que no les interesa el tema. Cuando sientan, van a ver el pencazo. Entonces, sí. ¿Qué más se puede hacer, Patricio? Porque yo, lo que vos decís, yo me quedo con eso en serio. O sea, si no hay presión, este gobierno va a seguir
jugando de manera, aquí escondo una mano, aquí escondo la otra, aquí digo que voy a hacer una cosa, pero la hago al revés, no quiero destapar las situaciones que parecen irregulares, escondo los negocios donde hay vinculados funcionarios que podrían aparecer procesados o investigados. Es decir, yo creo que por la buena no va a pasar nada, Patricio. Es Vaya, que ya hubiéramos tenido señales. sí, ahí hay un comentario que habla de los jóvenes. Lo quería Ajá, dejar al final, pero me han obligado a adelantar pues a sí. los muchachos lo que les voy a decir. Y también aquí los miembros de la mesa que están aquí ya lo vieron. Bien, los jóvenes que están viendo, si usted tiene 18, 20, 30, 40 años al 2025, esto es para usted. Lo que le voy a decir está basado en el artículo 16 de la ley vigente. Anote para que vea que no es mentira y después vaya a corroborar lo que le estoy diciendo. Porque quiero aclararles, no me crea nada de lo que estoy diciendo. Corroboren. Por favor, tenga esa delicadeza, ¿verdad? Para que vea que le estoy mintiendo. Bien. ¿Qué dice el artículo 16? Que la persona va a aportar el 16% de su salario. ¿Sí? De ese 16%, el 9% va a su cuenta individual, el 6% va a la cuenta de garantía solidaria y un 1% va a la comisión de la AFP, que ya hemos dicho aquí con Franklin cuánto significa ese 1%, que para este año va a estar entre 38 y 40 millones de utilidad neta de la AFP. ¿Ok? Ese 1%. Bien. Resulta que en la reforma del 2022, que yo dije que derogar ese artículo iba a ser un graso error, no me creen si lo dije, váyase a mi tweet del 16 de diciembre del 2022, ¿verdad? Ahí lo va a encontrar. Di un tweet con varios puntos, 16 de diciembre del 2022. Era un error derogar el artículo 79, que es un transitorio heredado del decreto 787. En ese artículo dice que los jóvenes iban a llegar a un ahorro del 11.10% líquido en sus cuentas individuales. Ajá. ¿Y qué dice el artículo 16 de la ley vigente, producto del 2022? Que solo le va a llegar el 9%. ¿Cuánto te han quitado ahí? Sí. 2.10. Vaya, no me crea. Agarre su calculadora. ¿Quién está bien? Entonces multiplique 2.10 por 25 y me dice cuánto es. 2.10 por 25. ¿Por qué 25, licenciado? Es el tiempo mínimo requerido de cotización para una pensión. Ajá. ¿Cuánto le da? 52.5%. Eso es lo que ya perdió cada joven en su cuenta individual de valor. El 52% ya se lo bajaron. Ah, pero yo no estoy cotizando. Bueno, va a trabajar en algún momento. Va a Más de entrar la en mitad. planilla. ¿Cómo? Más de la mitad. Exactamente. Exactamente. ¿Sabes Y cómo se ese llama dinero eso? que se hace. Se llama estafa técnica. Así se llama eso. O sea, para que se hagan una idea, si alguien aquí ha hecho algún préstamo alguna vez en su vida, de lo que sea, Ajá. se va a enterar que sobre el capital le cobran intereses, ¿sí? Y hay Uh-huh. una letrita chiquita en cada contrato que usted firma, que es la que casi siempre no ve la gente, pero esa letrita chiquita dice que la modificación de la tasa de interés va a quedar a criterio del banco, casi siempre al alza. Bien, suponete que prestas $1,000, ok. Entonces esos $1,000, estos ingratos te van a cobrar hasta ponerle que el 25, el 32 o más por ciento al año. Entonces, pasás pagando, ponerle que te lo dejen a 20 años plazo, ¿entendés?
pasás pagando más de la mitad solo intereses, hasta que finalmente comenzás a abonar capital. Te han bajado. Esto es igual, solo que a la inversa, porque lejos de llegarte plata a ti, tú la aportás y no te está llegando a tu cuenta individual. ¿Se entiende? ¿Y Para los jóvenes. cuántos jóvenes dijiste que hay en el sistema? En el sistema de 958,000 hay cerca del 32% que está cotizando. Y además ¿Ya? no pueden hacer nada porque es obligatorio, ¿va, Patricio? Ese es el problema. Y es que ¿sabes cuál es lo más chistoso? Para los jóvenes. Cuando los jóvenes cumplen 18 años, el DUI es gratuito, ¿sí o no? Sí, pues Primera sí. vez. Vale. ¿Qué te piden en el DUI Centro? La partida de nacimiento, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando vas al DUI Centro, hay dos personas que te atienden. Generalmente uno a la entrada y otro a la salida. Uh-huh. El que te atiende a la entrada o la persona que te atiende a la entrada es el asesor o la asesora del DUI Centro. Ah, ¿y usted a qué viene? Mire, vengo a sacar el DUI Claro. porque acabo de cumplir 18 años. Ah, pues sí, es gratis. Trae la partida. Vale. Ok, cumple, pasa adelante. Ya el fulano o la fulana viene feliz con su plástico y a la salida, ¡pum!, le cae el otro. Que este es Ese el es el de asesor o la de la AFP, correcto. Y los allanes llegan y te dicen, mire, afíliese. No, yo no quiero, es obligatorio. Y tienen razón. Artículo 2, letra J de la ley vigente. Y dice que la afiliación al sistema de pensiones es obligatoria. Te violentan un derecho de libertad de decisión. Supongamos que no lo haces. Te vale madre lo que te dice el asesor o la asesora y no lo haces. Qué bien, qué bien. Pero cuando te incorporas a tu trabajo por primera vez, el patrono te pregunta, mire, ¿y usted tiene la tarjeta de la AFP? Cuando está en el proceso de selección y contratación, todo lo que estoy diciendo nadie me puede decir que es mentira porque así es. Punto. Ah, no, fíjese que no. Yo me recuerdo que allá un fulano en el Dudicentro lo cumplió. No vaya a sacarlo. Uh-huh. ¿Pero y a cuál? Entonces viene el jefe de recursos humanos y te dice, mire, tenemos 200 empleados, la mayoría está en Confía. Allá vaya a afiliarse. Y allá va el fulano. Ni modo. Si quieres trabajar, tenés que afiliarte, papadito, mamayita. Así de fácil. Y te cae ¿Ya? este descuento. Esto que... Entonces, una vez entras a planilla, Franklin, y amigos y amigas, entras en ese 52.5% de pérdida de valor. ¿Se dan cuenta por qué es una falacia decir que como jóvenes eso no nos debe interesar? No, señores, te están bajando. ¿Ya? Sí. Es un robo. Es una estafa. Uh-huh. ¿Así? Mira lo que dice Patricio. Dice la gente. Los dipurratas actuales son los responsables de ese desastre de las pensiones, pero como ellos llegaron solo para dar gobernabilidad, a lo mejor ni saben qué significa esa palabra también. Así es. Así es. Entonces, esa situación es para los jóvenes. Sigamos. Entonces, Uh-huh. porque seguimos en el tema del rollo con el fondo. Vaya. Hay que ser honestos y decir lo siguiente. Este tema previsional ya comenzó a dar lata y de qué hablar, no solo en este país. En este país está a la vuelta de la esquina una catástrofe de magnitud no pensada, producto del mal manejo del fondo de pensiones. Te voy a poner un ejemplo. Nepal, Uh-huh. Perú, Uh-huh. Marruecos. No sé si han visto las noticias últimamente. No, O sea, sí, todo claro, el mundo. las noticias de los medios casi no están publicando esto, pero andate, por ejemplo, a Bing, la plataforma Bing, o hay una que Uh-huh. se llama Hydra, algo así, que Uh-huh. son plataformas alternativas, incluso a YouTube sin censura, y ahí te vas a dar cuenta de la realidad. Mira, yo he hecho un rastreo, y estos tres países, de otro montón, están empezando a tener una revolución social, y adivina quiénes la están formando. Sí lo ven. Jóvenes. ¿Y sabes por qué? Eh.
Hay tres factores en común de estos tres países. Primero, no tienen trabajo, problema de seguridad social. Segundo, salarios muy bajos, problema de seguridad social. Tercero, no acceden a un sistema de protección social en materia de pensiones que aborde las necesidades de pobreza en la vejez, problema de seguridad social. Y a eso sumas la corrupción de sus gobernantes, problema también relacionado a la seguridad social. Otra cosa, no me creen, vayan a ver las estadísticas ahí, lo pueden ver en el Banco Mundial, en Naciones Unidas e incluso en la OIT. Los tres países en mención tienen sistemas de pensiones y las tasas de reemplazo compiten con las de El Salvador. Son exageradamente bajas. Es decir, los montos de pensión calculados para estas poblaciones. Además, como son bastante homogéneos los sistemas previsionales al de El Salvador, te aseguro que la mesa les hace un estudio actuarial a cada uno de los sistemas. Nos encontramos con la misma media que hemos encontrado aquí para el caso de los jóvenes. Pérdida de valor. Garantizada. Entonces, esto ha provocado protestas y son los jóvenes. ¿Ya? ¿Crees que eso se puede dar aquí, Patricio? Claro que sí. Hablamos de allá. ¿Y sabes por qué? 4 o 5 casos. Sí, ¿sabes por qué? Porque estos que no han cumplido sus compromisos, ya se les cerró el grifo y las consecuencias vienen a la vuelta de la esquina. Es más, no hay que esperarlas. Mira el colapso del sistema de salud. Dice Patricio, te voy a ir leyendo así porque hay un montón de comentarios. A los que vos podás nos respondés y de ahí volvés a la... Dice, ¿saben qué va a pasar con las contribuciones independientes a las pensiones? ¿Será que también se las van a clavar? Todo eso está en peligro. Todo eso está en peligro. La gran pues. Mira, yo no entiendo. ¿Y cómo es que está pasando todo esto? Y nadie dice nada. Y el gobierno se calla y no, hombre, es que no te parece que no tiene sentido esto. Claro, yo sé que eso, porque nosotros como salvadoreños somos inmediatistas, tanto para las malas decisiones y tardistas para aquellas decisiones positivas. El problema es este. Fíjate como una cosa. Si no hay una movilización en respuesta o en rebeldía a lo que está sucediendo, la misma inercia de las cosas va a llegar a un momento de colapso. ¿Ya? Y esto se llama dialéctica pura y dura. Otro elemento de análisis científico. ¿Ya? Matemáticamente está establecido que los ciclos dialécticos tardan hasta una generación en volver a su punto de inicio, que es como el estallido, ¿verdad? Fíjate cómo una cosa. Y en El Salvador no está lejos eso. Ahora, el problema es este. Cada vez más se está cerrando el espacio para el desarrollo de toda esta masa poblacional joven. Y las cosas son, digamos, la realidad es tan dura a la hora de dar lecciones que quien no la entiende y no recuerde no logra escarmentar. Antes de este contexto que estamos viviendo, los jóvenes solo tenían 3 opciones. Escucha bien lo que te voy a decir. Para el desarrollo pleno de su vida, porque aquí lamentablemente este sistema y modelo económico te pone techos y trabas a tu progreso individual. Gravísimo error histórico. Y esto ha sido en todos los gobiernos, ¿verdad? Previo y posguerra. Todos han tenido el gravísimo error de no quitarle los techos al progreso individual, especialmente de las poblaciones jóvenes. La primera oferta que te ha hecho el país durante los últimos 40 años es, mira, papadito, no tenés trabajo, estás estudiando,
¿Ya te graduaste? Sí. No, no tengo trabajo. Aquí ando con el título, con el primero de currículum y nada, papá. Ok, andate al Así es. sector informal. Sí. Andate al sector informal. Ahí sí, vende tus tomates, vende tus cebollas, vende tus zapatos, lo que sea, y vas a ganar pisto. Si sos Sí. books, ok. Ojo, ojo. Si no te funciona eso, y te mojado para los Estados Unidos, ya, paga el coyote y te vas. Ahí vas a tener trabajo, vas a ganar por hora, no sé qué, que no sé cuánto. Y la tercera opción para muchos jóvenes es que delinquieran a través de los grupos que tenían esclavizados con violencia al país. Eso fue en los últimos 30 años, 30, 35 años. Hoy la coyuntura, fíjate cómo es ingrata la realidad. Para la gente que no despierta y no agarra de cojones y ovarios su compromiso con la libertad propia, ¿verdad? Hoy igual el país solo te ofrece tres cosas. Número uno, que te vayas al sector informal, pero que empeces a ser perseguido por la bota del uniformado, ¿verdad? A ser estigmatizado de delincuente, a ser estigmatizado de vago, a ser estigmatizado de persona no grata en tu propio país. Dos, que emigres, pero con la garantía de que ya también seas estigmatizado como delincuente, te persigan, o ya el ICE está hasta matando gente, ¿verdad? No aparece en las noticias porque no les conviene, pero sí vete a las plataformas alternativas o en Telegram, puedes verlo, videos Sí. de oficiales que están matando gente, tanto de los que arrestan como de los que protestan. Porque allá en Estados Unidos, si esto no lo paran, vamos a guerra civil también, señores, allá, ¿verdad? Eso ya está estando. Bien. Y la tercera opción, licenciado, ya no son las pandillas. Hoy es el SECOT. La pregunta es, ¿y entonces? Eso es ciclo dialéctico. Porque eso poco a poco va encerrando a las personas que quieren ganar de manera honesta su vida, y como no tenés opciones, ese acorralamiento va a reventar en cólera social. Sí. ¿Ya? Totalmente. Y el problema con eso es que esa cólera social, ya sabemos que el único medio es la violencia. Y eso es terrible. Al Volver menos al los que mismo. amamos, la paz, los que amamos la paz, no quisiéramos que eso suceda. Pero mientras usted no se rebele, salga, presione, ¿verdad? Mire, es que está el régimen de excepción, pero es que va a llegar un momento que hasta eso ya, ¿me entendés? Por el instinto de supervivencia. Entonces, ¿por qué no antes de ver esos escenarios terribles que ya los vivimos, ciclo dialéctico, acuérdense, en la década de los 80, ¿por qué no desde las calles nos unimos con fuerza y nos rebelamos contra esta tiranía? Yo veo mucha pasividad todavía. Dice Judy, Fran, pregúntele a Patricio, si la persona muere justo en el tiempo que le van a comenzar a dar su pensión, no se la dan al beneficiario. Aquí hay varias preguntas. Si querés, dale, aquí está otra. Dale si querés y ahí te voy a ir poniendo otras. Vaya, en cuanto a esta pregunta, lo que sucede es que esas pensiones cambian de régimen. Es decir, las pensiones por vejez se convierten en pensiones de causantes. O sea, pasan a sobrevivencia y se supone que es a un 50% menos del costo de lo que significaría una pensión por vejez. Ahora, si la pregunta es en base al espíritu de que hay casos, porque sí se dan,
de personas que no tenían esposo, no tenían hijos y todo lo demás y fallecen sin haberse pensionado, lo más conveniente en este caso es que la persona sea previsoria, ¿ya? Y vaya a la AFP si está en esta condición que estoy planteando y diga, mire, yo quiero dejar beneficiarios. Mire, ¿tiene esposa? No. ¿Tiene esto? No. ¿Tiene hijos? Tampoco. Al vecino. Simplemente una actualización por herederos designados, ¿verdad? Ajá. O sea, un testamento, pues, de su cuenta individual. Sí, sí, sí. Y eso le va a servir. Okay. Ok, ¿qué otra pregunta hay? Dice, y apenas $300 de pensión al mes le dan, dice, a ese 32% de pensionados. Va a subir la pensión por lo que estás viendo. Hay posibilidades de algo así. No, es que ya lo dijimos nosotros desde la mesa. No es posible el tema de un aumento a la pensión porque esta reforma, desde que se dio a conocer la necesidad de la misma, no es ningún ajuste en términos de seguridad y protección social, sino que simple y sencillamente es ordenar la casa financiera y fiscalmente. ¿Ya? Como mesa, lo que nosotros vamos a hacer es, ok, ordenemos, pero transitemos, ¿verdad? A un mejor sistema. ¿Ya? Eso incluye que en el mediano plazo se pueda tener la posibilidad, en efecto, de ver si estas pensiones pueden tener una mejora o no, ¿verdad? Pero de momento no es posible. No se ve posibilidades de que vaya a subir nada, no que vaya a mejorar nada para el cotizante, el pensionado, nada, no hay de ninguna parte, Patricio. No se ve, o sea, es que no es, o sea, esta reforma, repito, está diseñada como un salvataje financiero y fiscal. No hay otra opción, porque está insostenible el sistema. Entonces lo que tenés que hacer es una corrección para transitar a la sostenibilidad. Dice, con respecto de los adultos mayores, pienso que les podrían negar la asistencia médica para ir desapareciendo lo que el gobierno no puede cubrir. Uy, qué cosa más tremenda esa. Yuca, ¿va? Todo es Sí. posible. O sea, es decir, eliminemos a la gente más rápido. Eso es lo que nos está diciendo. O sea, tácitamente es eso. Fíjate cómo son las cosas. Incluso existen hipótesis relacionadas a este problema que como la reforma va con un aumento a la edad, ¿verdad? La reforma que se está, si es que se está elaborando, ¿no? La esperanza de vida está entre 73, 70 y tantos años, ¿verdad? Entonces, esto se va a elevar a 65 para hombres y 60 mujeres. El problema es este, que si aumentas el tiempo de servicio, que es la otra opción, solo con el aumento de la edad, lo que estás haciendo es regresivo el derecho humano a una pensión, sencillamente porque al irte a los 65, por poner un ejemplo, Sí. solo vas a tener la esperanza de disfrutar una pensión durante máximo unos 7, 8 años. De ahí te acaba. Y en la medida que sea menos gente, menos gasto para el gobierno. Lo están viendo desde esa perspectiva, que no es descabellado y está en consonancia con lo que acaba de comentar el amigo. Dice, vamos a ver, dice, según dicen, Bukele va a desaparecer nuestro dinero para meter la moneda digital. ¿Tienes algo sobre eso? La tokenización. Hay una cosa que se llama tokenización. Vaya, puede darse una experiencia en términos del uso de la tecnología para tokenizar fondos previsionales. Yo no estoy diciendo que eso sea descartable, pero ojo, tenés que saber qué tan educada está tu población
para manejar esos procesos de blockchain, descentralización, No veo yo eso. holdeo, manejo de activos digitales, seguridad, o sea, un montón de requisitos, ¿eh? Porque si no la tenés así a tu población queda susceptible a la discreción de lo que el que implemente esto, ya sea como administrador o intermediario o ambos papeles, haga su agosto con el fondo previsional tokenizado. Y además, no se toman en cuenta un factor interesante, que es el que entra en juego a la hora de lo que es el ingreso per cápita en términos de pensión en edad adulta mayor. La altísima volatilidad que tienen estos activos digitales. ¿Ya? Están Dice, diseñados para holdeo nada más, básicamente. Dime. dice, jubilación es retiro laboral y los gobiernos tienen obligación de dar un apoyo económico al jubilado. Pensión es lo que uno ha contribuido durante todo el tiempo laborado. ¿Es así, Patricio? Correcto. Lo que pasa es que la persona que comenta relaciona la jubilación, en efecto, a dos factores importantes en términos de derecho. Número uno, al tema de políticas laborales en los centros de trabajo. Por ejemplo, algunas empresas aplican, voy a poner el ejemplo, digamos, de Noruega o de Suecia. Algunas empresas aplican dentro de su esquema de responsabilidad social empresarial el hecho de implementar políticas que se sumen en términos, por poner un ejemplo, de prestaciones extra a lo que establece la ley laboral. En este caso sería el Código de Trabajo. Pero estas son políticas. Sí. Estas políticas lo que hacen es, por ejemplo, en algunos casos, que meten al mercado de acciones a sus propios empleados dándoles una participación. Esa puede ser una forma. Que al final esto se acumula y viene a reforzar, digamos, la indemnización o un fondo de retiro una vez la persona rompe el vínculo laboral después de tanto tiempo y de acuerdo a ciertos requisitos. Eso puede ser, esto es un ejemplo. Otro es que ya se establezcan acuerdos entre trabajadores que pueden ser por una comisión de trabajadores, por un sindicato, ¿verdad? Generalmente es por un sindicato de política laboral. Ojo, aquí no estoy hablando del otro elemento que quiero mencionar, que son los contratos colectivos de trabajo, ¿verdad? Que ahí establecen algunas cláusulas dentro de los contratos colectivos de trabajo de mejora de prestaciones a la hora del retiro, ya sea por despido o renuncia. Las famosas indemnizaciones por días laborales. Te voy a poner un ejemplo. Sí. Cuando yo fui sindicalista del INPEP, nosotros en el INPEP, en el CIT-INPEP, logramos darle una muy buena mejora a los términos de indemnización de nuestros amigos, compañeros trabajadores del INPEP, ya sea por renuncia o por despido. Despido injustificado, porque excluíamos dentro de eso los despidos sin responsabilidad del patrono. Por ejemplo, alguien que cometió una falta gravísima, ¿verdad? Y que se le compruebe después de un debido proceso, entonces no entraba en estos beneficios. Y se mejoró los días de indemnización por año laboral a 45 días. Era una de las mejores prestaciones dentro de todo el esquema de contrataciones colectivas en el sector público. Porque el Código de Trabajo te dice que tenés máximo derecho a 30 días por año laboral, ¿verdad? Entonces se mejora, ¿no? Sí. Entonces, eso que dice el amigo o la amiga que mencionó eso está en lo que acabo de explicar. Prestaciones de jubilación, pero que no están en la ley. O sea, no hay una ley secundaria expedita o especial que mencione estos procesos. Lo que sí hay es una ley secundaria expedita relacionada a las prestaciones de vejez por medio de la contribución que se conocen como pensiones. Ya las que cumplen requisitos, ellos entran ya a ser pensionados. Pues mira, dice, qué vergón, dice, los especialistas que saben en la asamblea,
aprueban las leyes sin leerlas. ¿Esto es lo que ha pasado en este tema o crees que están conscientes los diputados de lo que han aprobado y cómo en realidad Fíjate que prácticamente incluso han jugado con el futuro de los salvadoreños? hay cosas bien preocupantes. Por ejemplo, aquí menciona Sarita de que a nuestros adultos mayores que se están muriendo es por falta de tratamiento. Y es lo que mencionaba yo, el colapso del sistema de salud. Imagínate la calidad de vida que tienen nuestros adultos mayores. ¿Ya? Les niegan medicinas. Sí, hombre. Los están abandonando. Bueno, las personas que padecen, por ejemplo, insuficiencia renal, que no tienen medicamentos. No, hombre, eso es terrible. Diabetes. La cobertura de salud con el cierre de los ecofamiliares, por ejemplo. Un tema que, hombre, debería preocupar a la población, ¿eh? ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, estos impactos se van acumulando poco a poco. Y si no se corrigen sobre la marcha, son estallidos sociales seguros que se dan. Como lo que mencioné en Nepal, con los factores en común que tienen incluso con este país. Y ahí los movimientos, la emancipación ha sido desde el lado de los jóvenes. Qué tremendo. Mira, aquí dice, ¿qué pasa si me retiro y tengo 20 años cotizando en AFP Crecer? Es que la gente tiene un montón de dudas, es que esta cosa es incertidumbre pura. ¿Hay algo que le pueda decir ahí al amigo? Vaya, mira, si tiene 20 años, yo creo que está relacionado con una nota que salió hace poco, que me hicieron en un canal. Si solo tiene 20 años cotizados, ya cumplió la edad, vive en el país. 42 años, ¿verdad? dice. Aquí está la segunda parte. Tiene 42 años, dice. No me dan nada porque tengo 42 años. Seguramente vive en el país. Es que lo que pasa es esto. Las personas pueden retirar su dinero cotizado independientemente de la edad, sin haberse pensionado, siempre y cuando vivan en el extranjero con estatus legal permanente, ya sea por residencia o nacionalización, para que se entienda eso. O porque realmente hay una enfermedad grave que esté amenazando su vida. Son las únicas dos formas que pueden retirar su dinero sin haber cumplido los requisitos de edad en este caso, ¿verdad? Ahora, las personas que tienen 20 años, como el caso puntual del amigo, cotizados, aquí es importante que sepan lo siguiente. Supongamos que usted tiene los 60, ok, tiene 20 años, le van a dar una asignación. ¿Por qué? Porque como no tiene 25, no le dan pensión. Sin embargo, en AFP le dicen, vaya, mira, usted tiene 20 años, ok. Le vamos a hacer un cálculo. Le hacemos la siguiente oferta. Número 1, le vamos a hacer un cálculo. Le va a salir un monto chiquito, abajo de la mínima. Y usted puede optar si eso lo quiere temporal o lo quiere permanente. Y la ventaja es que va a poder pasar consulta en el Seguro Social. Hasta ahí está bien. Lo que no le dicen es que sobre la base de eso, como le van a estar dando mes a mes, le van a estar cobrando comisión. Al final, usted se acaba más rápido porque como de su ahorro, de esos 20 años cotizados, es que cobran 1%. Eso es lo que no le dicen estos sinvergüenzas. Está la siguiente opción, que, ok, yo no quiero ni beneficio económico temporal ni beneficio económico permanente. Deme mi pisto. Bueno, está la siguiente opción que le ofrecemos, le dice, que le vamos a dar una cuota anual por 3 años para pagarle esos 20 que ha cotizado. Pongamos que los 20 años se traducen en un ahorro, ponerle de 50 mil pesos o menos, ponerle 20 mil. Bueno, le vamos a dar esos 20 mil en 3 años, una cuota anual. Bien. Pues yo le sugeriría que no le agarre esa opción. ¿Por qué? Volvemos al mismo tema. Como no le dan todo de un solo, cada mes durante esos 3 años le van a estar cobrando comisión y al final le van a dar menos. Entonces, ¿qué opción me queda, licenciado, para los que tienen 20 años cotizados? En un solo desembolso. Deme mi pisto en un solo desembolso y punto. Y eso si se tengo puede. menos, sí, claro, porque está en la ley. Y si tengo menos de 20 años cotizados, licenciado, bueno, si usted tiene entre 10 y 20 años cotizados,
Lo siento mucho, pero no tiene otra opción más que aceptar un desembolso anual durante 3 años. Lo siento mucho, no da otro paso la ley. Y si tengo en menos de 10 años, un solo desembolso le van a dar. Es lo que dice la ley. Artículo 123 en adelante. Aquí decía lo mismo, mira, si no, dice, si no devolverán las aportaciones que nos lo den cada fin de año, como hacían con los docentes de Educo y que indemnizaban al fin de año, más o menos lo que estaba explicando. Tremendo, ¿ah? Cabal. Es que no, por donde lo querrás agarrar, Patricio, yo no veo que tengamos opción. Mira, estamos cerrando, ya se nos acabó el tiempo y tengo un montón de comentarios, pero los voy a ir poniendo. Te pido una reflexión final, Patricio, porque ya ni tocamos, no sé si en materia de presupuesto hay algo que esté relacionado a este tema de pensiones. No, ya estamos hablando, Patricio, ahora es 12 de octubre y el gobierno callado, el Fondo Monetario callado, y estamos hablando de un tema bien delicado. Entonces, ¿cuál sería tu reflexión final? ¿Qué le dejarías a la gente? ¿En qué nos debemos de concentrar, Patricio? Y no sé si hay algo que querrás decir sobre el presupuesto relacionado a este tema de pensiones, así muy general para poder cerrar. Bueno, en el presupuesto general del Estado 2026 no viene nada relacionado a pensiones. O sea, no viene ninguna amortización. Y es lógico. No se publicó nada, no hay ningún compromiso, todo sigue igual. Lo único que se va a dar es algunas transferencias que se hacen desde Hacienda para apoyar al ITSFA. Más nada. Pero eso se va a conocer hasta que ya deje de ser proyecto y se convierta en ley general o en ley del presupuesto general del Estado 2026. Bien, ¿en qué tenemos que concentrarnos? Vaya, lo voy a dividir en dos cosas. La primera, tenemos que concentrarnos en seguir en la lucha activa para llegar a los territorios con los temas que son de urgente necesidad por resolver. Ejemplo, los despidos masivos que van a continuar y van a ser más agresivos con este nuevo presupuesto. Sí. ¿Verdad? El problema del colapso del sistema de educación y de salud. ¿Verdad? Hay que seguir presionando sobre esa base para que no dejemos cabida a que se siga haciendo a sus anchas, ¿verdad? Estas cosas. Y la otra parte, sobre el tema de pensiones, estén pendientes. Como Mesa por una Pensión Digna seguimos avanzando. Ya di más o menos el resultado de lo que ya se va a empezar a hacer y ustedes van a empezar a observar ya en el oriente del país. De la misma forma vamos para el norte del país con otros sectores ahí que están interesados en unirse. Si usted no lo ha hecho de unirse a la Mesa por una Pensión Digna, hágalo. Porque nosotros sí vamos a sacar un estudio que ya dentro de un par de semanas comenzamos a elaborarlo con propuestas concretas. Pero, debido a los acontecimientos, la única forma en que nosotros podemos lograr algo es con la presión en la calle, muchachos y muchachas. ¿Ya? Y ahí es donde necesitamos que ustedes se unan. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, ahí está la cátedra permanente, acérquese. ¿Ya? Y ahí puede ver qué es lo que estamos trabajando, cómo lo estamos haciendo y de qué manera usted puede aportar. ¿Ya? Porque este tema el próximo año se va a poner bastante exquisito, ¿verdad? Y no dude que se va a abrir una buena batalla en términos políticos y sociales al respecto, ¿verdad? Así está la situación. Híjole, en el corto plazo no podemos esperar nada. Ahí preguntaban de dónde sale este rumor de que el Fondo Monetario ha roto el acuerdo con El Salvador y con el gobierno de Bukele. ¿Hay algo de eso, Patricio? ¿O sigue siendo rumorología? Bueno, mira, lo que pasa es que eso no es que sea un rumor.
¿ya? Es una realidad, porque hay compromisos firmados, publicados, ¿verdad? Y elaborados, gritados incluso a los cuatro vientos, que no se cumplieron. ¿Y cuál ha sido la respuesta? El silencio. Y tú sabes, como bien se dice el buen salvadoreño, que el silencio otorga. Sí, cabal. Además, no vemos aquí la presencia del elemento técnico del Fondo Monetario Internacional, lo que Ujú, quiere decir que ya no está en el país. Sencillamente, es que es una cosa de lógica, ¿ya? ujú. Aquí no cabe la especulación, a menos que ya sea que esta gente o el comunicado de Washington salga en los próximos días esclareciendo este asunto. De momento solo hay un silencio y el silencio otorga. Ese es un problema que esta gente no ha logrado entender. Y el problema es que si las cosas siguen igual, pues lo que nosotros como mesa dijimos y el fondo confirmó hace poco, sigue su ruta, que se llama colapso del sistema. Si el fondo lo dijo, si esto no se corrige, ¿verdad? Ya dijo, va a hacer esto, lo que hemos analizado esta noche. Ahora, te quiero preguntar esto. Políticamente, ¿Bukele está por encima de estos temas? Digamos, el hecho de que no se interese, lo oculte, que no responda, que tomen medidas donde aprietan esto, manda la orden a los diputados, le sigue, como vos decís, generando este esquema de estafa a los jóvenes, no le va a afectar nunca, no le va a afectar, porque él está inmune ante esto y simple y sencillamente puede seguir jugando con las pensiones. Claro, acuérdate que tienen cooptado el poder, concentrado, todas las vías de poder. En eso Uh-huh. está, por ejemplo, los medios de comunicación, tienen un ejército de troles que está día y noche bombardeando con basura la mente de las personas. A eso sumarle que esto viene a crecer más por la ignorancia de nuestra población, que eso es alarmante, es una realidad. Sí. El alto fragmentamiento o fragmentación, perdón, dentro de la sociedad civil, ¿verdad? A nivel político partidario la cosa está más peor que nunca. En Sí. fin, un caldo de cultivo. Pero eso, ojo, eso solo persiste como mal, o sea, ese mal permanece y prevalece hasta que los hombres y las mujeres de bien hagan lo contrario, reaccionen. Y Ok. la única forma de contrarrestar eso, olvídense ustedes que son las urnas, olvídense ustedes que es una eh, seguir con denuncias, que eso hay que hacerlo siempre, yo no estoy diciendo que no, Uh-huh. pero a esto hay que sumarle movilización, una buena Presión. huelga, una buena huelga, papadito, este tipo no lo aguanta, ¿ya? Entonces, esa es la única opción. ¿Por qué? ¿Cómo se unen a la mesa por una pensión digna? Vos dijiste, súmense. ¿Cómo se suma uno? ¿Cómo la gente puede conectarse? Bien, hay dos formas. La primera de ellas, asistiendo a los espacios de la cátedra, que ya Uh-huh. dijimos que se dan todos los sábados de 8 de la mañana en adelante en la Universidad de Salvador. Uh-huh. Por otro lado, está los medios electrónicos, ¿verdad? Que son los perfiles de la mesa o de este servidor, para ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y si usted, por ejemplo, en su zona de influencia tiene a bien conocer más de este tema, con muchísimo gusto nosotros vamos y les capacitamos al respecto, ¿verdad? En temas concretos relacionados a qué hacer de las pensiones. Además, Uh-huh. tenemos la divulgación de la revista. Usted puede sumarse a eso, divulgar la revista, leer los temas son fáciles de entender y son cortos, ¿verdad? Y divulgarlos. Entre más hagamos eso, o sea, expandamos esto como un trabajo de hormiga, más vamos a ir logrando. Pero si nos quedamos pasivos, pues nada vamos a hacer. Claro, claro. Patricio, te agradezco. Yo la vez pasada me quedé así como
un poco empilado porque dije, vamos a conocer al final este bendito estudio actorial, ¿va? Pero hoy volvemos al mismo punto, que con esta gente no se camina. Sí, hay que esperar el que publique la mesa. Cuando nosotros publiquemos nuestro estudio. ¿Cuándo más o menos? Muy probablemente estamos hablando ahí por noviembre, diciembre. Seguramente en diciembre. O sea, ustedes van a hacer un estudio actorial por su cuenta. Claro, nosotros sí, porque nosotros estamos comprometidos con la ley. Entonces vamos a publicarlo y en una versión asequible, ¿verdad? Porque vamos a quedarnos pendientes de esto porque lo demás a mí, francamente, ya no les creo, Patricio. Y me quedo esperando el informe de la mesa. Buenas noches, Patricio. Te agradezco nuevamente. Feliz cumpleaños, brother. Que la pases bien y además que sigas teniendo muchos años más y que sigamos en esta batalla que tanto lo necesita el país. Claro, muy fino. Te agradezco, Franklin. Agradecido también con las felicitaciones de las personas presentes acá. Fuerte abrazo. Sigamos unidos. El miedo no tiene que ser opción para nosotros. Al contrario, si lo sentimos, que nos impulse a luchar por nuestra propia libertad, nuestra vida y nuestra dignidad. Y que podamos juntos, unidos en una sola voz, luchar por un mejor país. Feliz noche. Bendiciones para todos. Feliz noche. Nos vemos. Gracias a todos. Nos vemos mañana en las virales y en la noche un nuevo programa. Saludos.